Hoy vamos a analizar el texto que cambió mi vida. Y lo vendo así, por un lado porque es verdad, y por otro porque ciertamente entiendo que mi ministerio está entrelazado con mi vida como creyente. Con esto no quiero decir que mi identidad de algún modo esté sujeta a que sea o no una persona que ha estudiado teología, que sea un pastor, etc. Desgraciadamente en nuestras iglesias muchas veces se pierde esa identidad. Intentamos de algún modo profundizar en qué cargos tenemos y no tanto en nuestra identidad como hijos de Dios, que es lo principal, más aún, incluso que si eres padre, que si eres marido, que si eres lo que sea. Lo que define nuestra identidad es nuestra filiación con Dios. Eso es lo que define lo que somos. En qué servimos, qué realizamos en la iglesia o fuera de ella, son aspectos secundarios. No obstante, como ya algunos sabéis, desde el momento en el que yo tuve ese encuentro dramático con Dios, de 0 a 100, en ese momento yo entendí que la vida como creyente no solamente es contemplativa, devocional, sino también práctica, de formarse, pero también servir, de crecer, de compartir, de dar cuentas, de observar a otros con más experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, esa especie de disonancia entre el creyente que cree y el creyente que hace es algo que desgraciadamente suele pasar en nuestras iglesias, porque en algunos casos pues heredamos, entre comillas, la fe de una manera diluida, como algo común en la congregación, y no profundizamos tanto en todos los aspectos de lo que significa ser creyente. Por tanto, este capítulo 4, versículos del 1 al 16, cambió mi vida porque también, como algunos sabéis, cuando yo conocí al Señor, fui directamente a la Facultad de Teología, porque entendía que debía adquirir las mejores herramientas para servir mejor al Señor. Por tanto, mi afán y mi deseo de servir era tan grande que yo decía sí a todo. No sabía decir no. Y por tanto, cuando hacía prácticas en algunas iglesias como seminarista, a todo le decía que sí. Vamos a hacer una charla para los hombres, ahí voy. Vamos a hacer una charla para las mujeres, ahí voy. Vamos a hacer un evento con los jóvenes, ahí estaré. Hoy tenemos un culto de oración, yo también quiero ir. Obra social en este lugar, ahí también. Me encantaba servir y de algún modo invertir toda mi vida en lo que tiene que ver con el Señor. De algún modo incluso tuve ese carácter que de algún modo también nosotros, sobre todo los padres, tenemos, ¿verdad?, con nuestros hijos, de querer darles todo aquello que nosotros no hemos tenido cuando éramos niños, ¿verdad? En mi caso yo podría tener la falsa creencia de que a mí me ha costado mucho llegar donde estoy. Y digo falsa creencia porque a mí no me ha costado nada. Jesús lo ha pagado todo. Es Él el que ha hecho posible que yo pase de muerte a vida, que deje de ser un necio y empiece a querer conocer acerca de la eternidad, de Dios, del ministerio, etc. Esa labor la ha hecho Jesús. Pero es cierto que desde muy joven, como mis padres no eran creyentes y sabía que me iba a morir, tenía muchas inquietudes con el fin de averiguar cuál es el sentido de la vida. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué hay que morir? ¿Qué hay después de la muerte? Etcétera. Y por eso investigaba muchos asuntos, muchas religiones, muchas filosofías, con tal de averiguar las respuestas. Pero con mi propio esfuerzo no lo he encontrado. Pero cuando Dios fue el que me encontró, como dije antes, empecé a llenarme de todo lo posible en cuanto a su palabra y en cuanto al servicio. El problema fue que trabajando en algunas de las iglesias que estaba como seminarista, como he dicho antes, decía sí a todo, y me di cuenta, gracias a este texto, que me estaba equivocando. Por más que uno tenga ese deseo de servir, un llamado a ciertas áreas específicas de la iglesia, por más que tenga incluso esa formación o que la está adquiriendo de manera paralela, ninguno debe asumir todos los ministerios de la iglesia o estar en todas partes. No solamente porque tarde o temprano de algún modo se va a cansar, de algún modo sentirse abatido de tantas cosas, de tantos quehaceres, sino porque también refuerzas la conducta pasiva de algunos creyentes que deberían de también trabajar en la iglesia
Y no lo hace, entre otras cosas, porque es cómodo que lo haga el otro. Entonces yo estaba reforzando esa conducta. Con mi deseo de servir y servir y servir, muchos hermanos que debían discernir los dones que el Señor le estaba dando, ponerlos delante de la iglesia, trabajar en ellos, dar frutos, yo de algún modo estaba contribuyendo a que eso no se efectúe. Por tanto, me estaba equivocando. Ciertamente estaba pecando. Aquí también estamos hilando fino, hermanos, porque ya no estamos hablando del pecado de la envidia, de la mentira, ni nada que ver con el asesinato o cosas más graves. Pero el pecado es tan, pero que tan sutil, que incluso en buenas intenciones se puede presentar. Como un padre o una madre que, por querer darle todo a su hijo, pese a que su hijo ya tiene 15, 18 o más años, todavía le sigue preparando la comida, le hace la cama, le dice: hijo, tú no te preocupes, tú solamente dedicas a estudiar, no pasa nada, hijo mío. Esa actitud paternal, aunque aparentemente puede de algún modo dar esa sensación de cuidado, lo que está produciendo es que ese joven o esa joven se atrofie, que no crezca, que no madure. Pues del mismo modo ese comportamiento paternalista se puede producir dentro de la iglesia. Es decir: no, hermano, no te preocupes, ya lo hago yo. Ya estoy yo aquí en la alabanza, ya estoy aquí en la predicación, ya estoy aquí en el estudio bíblico, ya estoy ahí con las diapositivas, ya estoy aquí grabando, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta cierto punto es importante dar ese testimonio, dar esa capacitación, pero también debemos dejar que otros creyentes trabajen, sirvan y crezcan. No para delegar áreas para servir y hay que hacer porque hay que hacer, sino porque esas mismas áreas le va a dar satisfacción, crecimiento, sanidad espiritual a la persona que se esfuerce. Le va a dar un sentido a su vida, porque si no llegará un momento en que desconectará y entenderá que la fe es congregarse aquí y luego seguir con tu vida. No encontrar un sentido en la misma. Bueno, tras esta introducción vamos a leer Efesios capítulo 4 del 1 al 16. Dice el apóstol Pablo: por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial, mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen: cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más
a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Amén. Vamos a reflexionar en dos partes en este texto. Por un lado, en ese andar digno de Cristo, versículos del 1 al 6, que lo vamos a ver a su vez en dos apartados, en dos secciones. Y es interesante esta expresión que en esta versión, por ejemplo, no aparece, pero que en otras como la Reina Valera o los textos más originales del griego sí aparece el término andar. Y andar me parece sin duda una palabra muy buena a la hora de reflexionar cómo es nuestra relación con Dios, porque andar implica esfuerzo, implica continuidad, implica de algún modo incluso cercanía. El ejemplo principal e incluso primario que aparece en las Escrituras es Enoc. Es más, es el primer ser humano que, según tenemos entendido, no murió, aparentemente al menos. Cuentan las Escrituras que Enoc estuvo andando con Dios después del pecado, sabiendo que Dios se había apartado a Adán y Eva y otras personas más después. Sin embargo, con Enoc, según lo que nos cuenta Génesis, tuvo una comunión muy, pero que muy íntima. Lo que nos muestra que aunque Jesucristo no haya muerto en la cruz todavía en nuestra línea temporal, desde antes de la fundación del mundo, Jesucristo fue inmolado por nosotros. Es por eso que aunque la relación de Dios con el ser humano fue distinta tras la caída, aún así se mantuvo un contacto, una relación con el ser humano. Y Enoc es un ejemplo. Enoc anduvo con Dios y de repente desapareció. Pero en este caso no solamente estamos hablando de andar, sino de andar como es digno. Y además Pablo matiza un ejemplo en cuanto a lo que nosotros ya entendemos comúnmente como el llamado. En este caso, un llamado a servir. Nosotros generalmente hablamos del llamado a la conversión. Y de algún modo hemos separado el llamado de la conversión del llamado al ministerio o al servicio. Grave error, porque no es así. No podemos existir sin propósito. No podemos vivir sin un sentido. Por tanto, cuando el Señor nos llama, nos invita a creer en Él, a esforzarnos en cambiar nuestra vida, a cambiar nuestra mentalidad, a arrepentirnos, Dios no solamente nos da ese cambio de muerte a vida, sino que nos da un propósito para seguir viviendo de manera digna, como Jesucristo vivió. Por tanto, cuando pensamos en estas expresiones, ¿verdad?, de andar y de servir, sin duda son expresiones de amor en respuesta al amor de Dios. Esto me gustaría matizarlo, porque son sentimientos que yo sé que pueden surgir en vosotros a la hora de escuchar una predicación. Ya sabéis que hay predicaciones más inspiracionales, más exhortativas, más didácticas. Hay diferentes formas de predicar y diferentes matices, ¿verdad? Entonces, muchas veces, debido a que si hemos tenido una buena semana, ¿no?, o que quizá el tono del pastor o del que esté predicando quizá te parezca un poco elevado o de repente muy bajo o quizá con un tono excesivo o hostil, cada uno tendrá sus interpretaciones. A veces podemos caer en la idea de que cuando estamos predicando el Evangelio está siendo un mensaje que se está imponiendo a vosotros, y mucho menos que eso, por supuesto que no. Es decir, a los hijos de Dios hay que enseñarles las cosas de manera adecuada en un contexto de súplica y ruego. Dos términos que usa varias veces el apóstol Pablo. Pero sin embargo, el apóstol Pablo hay momentos en los cuales habla de una manera muy directa, corrigiendo a los hermanos. Esto lo vemos de manera mucho más exponencial en Jesús, el cual no solamente corregía de una forma muy directa, sino que incluso usaba palabras, vamos a decir, un poco fuertes a la hora de dirigirse a los falsos religiosos. ¿Qué os quiero plantear con estos ejemplos? Que cuando nosotros estamos hablando al Hijo de Dios, a la hija de Dios que está creciendo, que se está esforzando,
debemos hablarle en un contexto de ruego, de súplica, de consejo, de orientación, de ánimo. Pero si de repente estás hablando una y otra vez sobre aspectos que debe corregir, crecer, modificar, y sigue igual o incluso peor, probablemente estás hablando con un creyente que se ha enfriado o que directamente no es creyente, pero aparentemente lo es. Es por eso que Jesús, cuando hablaba con muchos fariseos, saduceos, escribas y falsos religiosos que estaban en las multitudes, hablaba de una manera muy distinta que cuando lo hacía con sus discípulos o con ciertos personajes que aparecen en los evangelios. ¿Por qué? Porque el servicio, el ministerio, la respuesta al llamado de Dios es una respuesta de amor. ¿Y qué significa que es una respuesta de amor? Que lo hacemos voluntariamente. Es por eso que desgraciadamente dentro de la iglesia, que ni qué decir fuera, existen muchos actos delictivos, corrupción, malos ejemplos, ni qué decir de la historia de la Iglesia Católica con la Inquisición y diferentes papas corruptos que podemos leer en diferentes libros o incluso en Internet, ¿verdad? ¿Qué os quiero decir con esto? Que el ejemplo del amor es un ejemplo de voluntad, una expresión de libertad, y por tanto, como existe esa libertad, mucha gente usa esa libertad para hacer lo malo. Y Dios lo permite porque debe dejar que se manifieste los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. ¿Cómo lo sabremos? Por sus obras, por sus resultados. Si una persona que es creyente pasan los años y sigue igual, algo está pasando. Pastoralmente debemos trabajar con esa persona, hablar con él, averiguar qué está pasando. Lo mismo tiene algún tipo de apatía espiritual, algún problema personal, o quizá no ha entendido y no ha recibido el Evangelio tal y como es. Junto con esto, con esta expresión de amor, con este lenguaje de ruegos y súplicas, vemos también la importancia de saber que estamos en una posición digna. Por eso es que debemos andar dignamente, porque la posición en la que nos encontramos ahora es en Cristo. Y Cristo nos da dignidad. Es más, nosotros debemos actuar de cara al prójimo entendiendo que todo ser humano tiene doble dignidad. La primera dignidad es porque todo ser humano ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. La segunda dignidad es que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha muerto para que todo aquel que crea obtenga la vida eterna. Y si Jesús ha muerto por los hombres y por las mujeres, por los de este país y por los de fuera, por el más rico y por el más pobre, nosotros no debemos despreciar a absolutamente nadie. Por un lado, porque todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y por otro, porque Jesucristo ha muerto por nosotros. Saber que estamos andando en esa posición en Cristo nos da de algún modo esa garantía de que sí, debemos andar dignamente, pero es el Espíritu el que nos ayuda a tener las herramientas para hacerlo. Dios manteniendo esa soberanía, porque lo que Él empieza, Él lo acaba, pero nosotros también esforzándonos en que esa obra se cumpla. No entendiendo que esa obra dependa de nosotros, sino sabiendo que nosotros libremente en amor debemos actuar en consonancia al gran amor de Dios. Es una respuesta que incluso se da de manera natural en cuanto al amor de Dios. Lo vemos, por ejemplo, en la parábola de los dos deudores, ¿verdad? Aquel que más se le perdona, más debe amar. Por eso es triste saber que dentro del mundo evangélico el perdón es una de las asignaturas más pendientes. Y lo vemos cuando de repente hay resquemores entre algunos, rencores, porque quizá ha pasado algo, no me ha llamado, no me ha saludado, quizá este texto que acabo de leer lo está diciendo por mí, está usando quizá algo en mi contra. Tantas cosas que algunas veces están fundamentadas, claro que sí. Los que predican, los que enseñan se pueden equivocar.
pero que hay veces que se producen porque nuestro corazón, de algún modo, todavía no ha sido reformado en su plenitud. Es más, es un hecho, nuestro corazón está en proceso de reforma. Ojalá podamos andar con un cartel diciendo estamos en obras, porque todos estamos en obras. Aquí ningún edificio ya está abierto al público directamente, impoluto y con todas las instalaciones perfectas. Por supuesto que no, estamos en proceso de reforma. Junto con todo esto se van a manifestar virtudes, dones, aspectos que van a acompañar a esta dignidad, como menciona el apóstol Pablo en el versículo 2, ¿no? La humildad, la mansedumbre, la paciencia, la consideración por los hermanos. Son requisitos básicos para el mantenimiento de la unidad del cuerpo de Cristo. Eso es un elemento fundamental, el versículo 3 también lo vuelve a matizar, ¿no? Es la unidad del Espíritu Santo quien garantiza y sostiene el edificio que Dios está construyendo con cada uno de nosotros, sabiendo que la piedra angular es Jesucristo y los fundamentos son las doctrinas de los apóstoles que han recibido de Jesucristo. Las bases del andar digno, la segunda parte, que serían los versículos 4 al 6. En este pequeño apartado se incide en la base doctrinal, la cual alimenta todo este edificio, todo este cuerpo, con una conducta adecuada, tanto como iglesia como ser individual. Sin duda entendemos que una mala doctrina promueve un mal andar. Es decir, si no profundizamos adecuadamente en todas las expresiones de las Escrituras, en todo su contenido, no podemos cumplir el objetivo de andar digno. Por supuesto que no. En Oseas, y lo veremos también en la predicación, hay un versículo muy interesante, ¿verdad?, donde el Señor nos muestra que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y me llama la atención porque hemos pasado de lo más oscuro a lo más claro y aún así muchas veces estamos igual. Hemos ido de un extremo a otro. Recordad que en los tiempos de Jesús prácticamente nadie, salvo los líderes religiosos, tenían acceso a las Escrituras. Incluso en los tiempos de Lutero, las Escrituras que eran expuestas al pueblo estaban expuestas en latín y el pueblo no hablaba ese idioma. Hoy en día, todos nosotros con internet, y si alguno no tiene internet, puede ir a la biblioteca o puede coger wifi de algún sitio, tiene acceso a todo tipo de conocimiento bíblico, teológico, a un montón de versiones de la Biblia, a un montón de documentales e investigaciones. Es que es casi inimaginable todo el conocimiento que disponemos, aunque es cierto que hay varios conocimientos que son falsos. Hay varios predicadores en YouTube que son falsos. Pero aún así tenemos tantos recursos y aún así muchas veces la Iglesia anda en desconocimiento, aún más que en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Oseas y otros casos del Antiguo Testamento. Qué tristeza, ¿verdad? Ver que haya tanto por averiguar, por conocer y aún así muchas veces no se profundice en ello. Bueno, la base doctrinal que aparece en estos versículos de la segunda sección son varios. Primer punto, un cuerpo formado por todos aquellos que han nacido de nuevo. Segundo punto, un espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios. Tercer punto, una misma esperanza de nuestra vocación, es el llamado divino, ¿verdad?, a la santidad, al andar digno, al servir, etc. 4, un Señor, que es Jesucristo, cabeza del cuerpo y centro de nuestra unidad. 5, una fe, que es ese fundamento del cuerpo doctrinal en el cual nosotros creemos. Un bautismo, que es el del Espíritu Santo. Esto es un punto muy interesante, porque yo sé que hay esa discusión con el bautismo del Espíritu Santo. Ya sabéis que hay denominaciones que de algún modo creen que la conversión se hace en dos tiempos. Por un lado está esa creencia en Dios inicial con la cual mayormente tomas la decisión de bautizarte, con las aguas, un testimonio congregacional, y luego ya en la evolución del crecimiento personal del creyente se produce el bautismo del Espíritu Santo, que además incluso lo confunden con la llenura del Espíritu Santo, que no es un estado, es más bien
un proceso en el que el ser humano, el creyente, debe trabajar por estar andando en esa llenura de manera constante. ¿Cómo? Disponiendo y llenándonos de la palabra de Dios, trabajando en ello, investigando, poniéndolo en la iglesia, orando, practicando las disciplinas espirituales, etc. En nuestro caso, como evangélicos, y quizá incluso en algunos casos usando aspectos muy puntuales, específicos de la palabra de Dios, o sin más dilación, la lógica, sabemos que no podemos creer en Dios sin tener el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos infunde fe en Dios. Por cuanto la fe, junto con más recursos, son dones que el Espíritu Santo nos ofrece, nos da. Incluso son frutos también que nosotros trabajamos en nuestra vida. Aumentanos la fe, le dicen los discípulos de Jesús a Jesús. Por tanto, cuando pensamos en estas cosas, debemos entender que nosotros tenemos el Espíritu Santo antes incluso de bautizarnos. Porque el hecho de bautizarse es solamente un símbolo de que hemos pasado de muerte a vida, un símbolo de que creemos en Dios, un símbolo congregacional de fe, de testimonio público, con tal de algún modo sentirse también parte de la iglesia. Y la llenura del Espíritu Santo es un proceso que se va trabajando en la vida, pero que desgraciadamente no muchas veces le prestamos atención. Punto 7 de esta, vamos a decir, evolución, esta base doctrinal que el apóstol Pablo quiere tratar. Un Dios y Padre que es de todos los creyentes, el cual es sobre todos los seres creados y por todos sus propósitos y planes y en todos también los creyentes. Bueno, yo creo que si habéis leído las cartas del apóstol Pablo, os daréis cuenta de que él tiene pues ciertas particularidades, como que le gusta hacer listas de dones, listas de misterios, listas de frutos, y le encanta también jugar con las preposiciones. Eso de en, sobre, con, para, por, eso le encanta al apóstol Pablo. Y teológicamente tiene su intención, propósito, razones, compañía. Bueno, no voy a hablar ahora de los aspectos y de los matices de las preposiciones, pero en líneas generales os invito a que podáis investigar al respecto. Con la segunda parte, que ya es como tal el misterio y el andar digno, vamos a decir que es lo práctico, lo otro serían las bases, los fundamentos, los propósitos. Aquí ya hablamos de los dones que Cristo nos da, de los recursos, herramientas para andar digno. Por un lado, de los versículos 7 al 11. Quiero hacer ese matiz, que aquí también lo vemos porque aparece en singular en el versículo 7. Dice, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Uno, no varios. Pero en la práctica tenemos varios. Pero aquí, cuando dice un don, ese don debería quizá de aparecer en mayúsculas, porque se refiere al Espíritu Santo. A partir de él surgen varios dones, entre ellos la fe, pero luego también están los dones que cada uno tendrá y que Dios les ha dispuesto, ¿verdad? Por tanto, con este don especial, ya luego veremos otros dones, otros ministerios, es que la Iglesia va expresando esa generosidad, ese propósito de andar digno, esa gratitud por ese don del Espíritu Santo, y se fundamenta también en la gloriosa victoria de Jesucristo. Dios ha vencido en la cruz, ha vencido a la muerte, ha cautivado a la cautividad, ha ascendido como aquel que es el Hijo del Dios vivo y ha compartido su victoria, sus recursos, la armadura de Dios, como luego veremos en Efesios 6, y muchos más recursos y herramientas para que el creyente no esté solo. Pero por encima de todo eso, como ya lo recordaréis en el libro de los Hechos, cuando Él ascendió, les compartió a sus discípulos que no estarían solos, que el Espíritu Santo estaría en ellos. El Espíritu Santo garantiza el crecimiento y la historia de la Iglesia. La Iglesia verdadera, no la Iglesia de la denominación tal o de la institución cual. No, la Iglesia verdadera de Cristo, que va más allá de nuestras interpretaciones y de nuestras denominaciones. Nosotros entendemos que la Iglesia real de Jesús es una
aunque esté congregada en distintas partes, más allá de denominaciones e instituciones. Este triunfo total, sin duda, nos ofrece diferentes dones, ¿verdad?, a su pueblo, y esa diversidad de dones nos muestra también las distintas tareas que debemos realizar en la Iglesia. Vemos en el versículo 11, ¿no? Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la Iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Así como os he dicho antes que al apóstol Pablo le encanta hacer listas, yo creo que ya os he compartido alguna vez que bajo mi percepción el apóstol Pablo no es exhaustivo con las listas. Es decir, personalmente, quizá por experiencia sobre todo, entiendo que hay muchos más dones, más ministerios en la Iglesia que los que el apóstol Pablo recoge aquí, o los que recoge también en la carta a los Corintios. Pero el apóstol Pablo tampoco quiere aquí escribir una carta larga, pienso yo, o de algún modo está aplicando los más importantes para la Iglesia. También debemos recordar que muchas veces el apóstol Pablo da matices en sus cartas debido a problemas internos de las congregaciones a las que él se dirige. Ya lo hemos aprendido con Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, ¿verdad? Por tanto, yo entiendo que seguramente dentro de la Iglesia hay una expresión mucho más creativa acerca de los dones que el Señor nos da. Luego también, como ya sabéis, existe esa discusión acerca de si estos dones hoy en día todavía perduran o no. Principalmente el que más incomoda, o los que más incomoda son dos, es el don al apostolado y el don de la profecía. Bajo la percepción que de algún modo se contempla a la hora de leer las cartas del apóstol Pablo, entiendo que el Espíritu Santo es quien decide qué dones dar, cuándo y a quién. Ya sabéis que hay esas dos teorías teológicas, la continuista y la cesacionista. La continuista es que los dones del Espíritu Santo continúan vigentes todavía en la Iglesia. La cesacionista es aquella que afirma que los dones como el apostolado o la profecía se han limitado a los tiempos de Jesús y el apóstol Pablo. Por tanto, hoy en día ya no hay apóstoles que nombrar, ni profetas que de algún modo escuchar o también instituir y nombrar en la Iglesia. ¿Por qué? Pues porque ya no hay que garantizar, supuestamente, la doctrina con nuevos apóstoles, ni tampoco hay ninguna revelación más que añadir a la palabra de Dios. No obstante, ahí se manifiesta una mala concepción acerca de lo que significa ser apóstol y de todos los objetivos que debe cumplir un profeta. En cuanto a la palabra apóstol, sí creo que la mayoría entendemos que no es lo mismo los apóstoles que estuvieron con Jesús presencialmente que aquellos que no han compartido esa vida diaria con él. El mismo apóstol Pablo nos muestra que él es un apóstol distinto, porque él no convivió con Jesús durante todo su ministerio. Él mismo se considera como un apóstol de segunda clase, ¿verdad? Ahí ya se nos da ese matiz. Pero luego, cuando leemos en los textos originales, nos damos cuenta que un apóstol es un enviado, es un mensajero, no es más que eso. Entonces, a ver si me explico. Por un lado, desgraciadamente, endiosamos a los apóstoles. Damos a entender que los 12 apóstoles, bueno, los 11, les contamos a Judas, son como prácticamente los que están por debajo de Jesús. Y ya ni qué decir de María en algunos contextos, ¿verdad?, como la Iglesia Católica, que prácticamente está al lado de Jesús o incluso por encima de Jesús. Pero Jesús, cuando una mujer se levantó y dijo: bienaventurada sea la mujer que te ha dado a luz, que te ha dado de comer, etc. Y Jesús le dice: más bienaventurado es la persona que escucha la palabra de Dios y la practica. Jesús no está insultando a su madre. Jesús está haciendo ver que su madre es eso, es su madre nada más. Es una persona que Dios ha usado, que Dios ha bendecido, pero que no es más importante que Jesús. Y los 11 apóstoles de Jesús tampoco lo fueron. Por supuesto, han tenido un aspecto fundamental en la Iglesia, ¿verdad?, un papel clave en la Iglesia en cuanto a la doctrina, porque convivieron con Jesús, escucharon de cerca todas las enseñanzas de Jesús, vieron los milagros de Jesús.
pero después existieron más apóstoles. Hoy en día los apóstoles serían lo que comúnmente conocemos como misioneros, los cuales además ejercen la misma terminología, enviados, mensajeros, como los apóstoles. Y además entendemos, en la mayoría de los casos, que el misionero tiene que conocer las doctrinas cristianas y instituirlas, compartirlas al lugar donde vaya a plantar supuestamente una iglesia o crear una iglesia, como lo hicieron los apóstoles también. En cuanto a los profetas, es cierto que el término profecía muchas veces se entiende de cara al futuro. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, el profeta también era un vidente, ¿verdad? Allí que tenía esas nociones en cuanto a premonición, un contacto particular con Dios. Personalmente creo que los profetas hoy en día pueden existir siempre y cuando aquellas cosas que compartan y prediquen en las iglesias donde estén acordes a la palabra de Dios. Por cuanto Dios no se puede contradecir. Por eso me llama la atención cuando se levantan profetas y dicen: el Señor me ha dicho esto. Y nos damos cuenta que eso que le ha dicho no tiene nada que ver con esto, que está ya escrito y garantizado que Dios lo ha dicho, cuando Dios no miente. O cuando escuchamos a profetas que dicen: el Señor me ha dicho que va a venir tal sitio, tal día, tal hora, así que dejémoslo todos, hermanos, vámonos a tal sitio, a tal hora, denme vuestros bienes, denme vuestras casas, donémonos a los pobres, supuestamente luego se lo queda a él. Dios en su palabra dice que nadie sabrá ni el día ni la hora. Pero ¿por qué mucha gente cree a estos falsos profetas? Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento, como aparece en el libro de Oseas. Por tanto, los profetas hoy en día es cierto que nos pueden de algún modo evocar sobre todo a la exhortación. Es más, y espero que me entendáis, cuando yo os predique o cualquier hermano os predique sobre la segunda venida, ese hermano está profetizando. Pero está profetizando conforme a lo que Dios ha profetizado. Y está profetizando porque está hablando del futuro. Y lo está haciendo porque está recibiendo palabra de Dios. ¿Qué otro matiz os quiero dar con esto? Ya dándoos a entender que, al menos bajo mi percepción, los dones del Espíritu Santo continúan todavía vigentes. Por más que tengas ese llamado misionero, por más que tengas un carácter profético en cuanto a, de algún modo, motivar a la iglesia a que cambie, a que esté activa, como lo hicieron los profetas con el pueblo de Israel todavía, exhortando y todos estos aspectos. Yo aconsejaría y reiteraría que nadie se atreva a decirse o autodenominarse profeta o apóstol. No porque considere que sean dones, ministerios que hoy en día no sean vigentes, sino porque creo que generan muchísima, de algún modo, pues, en algunos casos preocupación, ¿verdad? Pero ¿por qué dice que es profeta o apóstol? O en la mayoría de los casos, pues, desazón, ¿verdad? Diciendo, esta persona tiene más autoridad. Es decir, genera confusión. Si el Señor te motiva a exhortar sobre la segunda venida, te da esa sensibilidad por profundizar en textos sobre la segunda venida de Jesús, sobre los destinos eternos, sobre el juicio final, hazlo. Pero no vayas por ahí diciendo: soy el profeta tal y os voy a predicar de esto. O vayas a tal sitio a fundar una iglesia y digas: yo soy el apóstol tal y voy a hacer esto. Porque eso es otra cosa que me llama la atención cuando a veces veo las noticias evangélicas, ¿verdad? Apóstoles que no han fundado ninguna iglesia. Profetas que no están profetizando nada relacionado a la palabra de Dios. Entonces yo no sé por qué se llaman apóstoles si no fundan y no van a ningún lado, y por qué se llaman profetas si no están profetizando sobre la segunda venida de Jesús. Junto con esto, pues vemos en los versículos 12 al 16 el propósito de estos dones. En efecto, todos estos dones
son para perfeccionar a los creyentes, a los santos, y que todos conjuntamente trabajen en la iglesia. Este es, vamos a decir, la sección clave para mí de este capítulo 4 en cuanto a la praxis de la iglesia. Porque de algún modo yo estaba enfocado en mi llamado del Señor para servir, y no había pensado tanto en que los demás no solamente deben responder a ese llamado, sino que deben tener oportunidades para crecer y cumplir ese llamado. Y es muy interesante porque nos enseña que el Señor ha dado todos estos dones para que el pueblo de Dios, junto con ellos, edifique la iglesia. Dios llama a unos cuantos para que el resto capacite a los demás también entiendan qué llamado están recibiendo, y todos juntos crezcamos en la iglesia. No ha llamado a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y a otros maestros para que ellos lo hagan todo, y el resto nos quedemos sentados contemplando lo que hacen estos apóstoles, maestros, pastores y profetas y evangelistas. No. Ha llamado a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que los demás sean capacitados y también sirvan. Que seamos una comunidad, que todos crezcamos. Y ya sabéis, si en el contexto familiar los padres siempre lo hacen todo, siempre hacen la compra, siempre le van a dejar una habitación a su hijo gratis para que no se preocupe por nada, ni siquiera le ayudan a crecer, a hacer los quehaceres cotidianos, a estudiar, a trabajar, pues al final vas a tener un hijo de 40 y tantos años que no ha estudiado nada, que no ha trabajado, que no ha cotizado, y que lo tienes ahí en casa, como dirían, ya incluso creo que ese término ha quedado desfasado, ninis, ¿no? Ni trabajan ni estudian, vagos. Pues así como Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, Dios tampoco es Dios de vagos, es Dios de trabajadores, es Dios de personas que se esfuerzan por entender qué deben hacer en la comunidad, para que la comunidad crezca, pero para que ellos también lo hagan conjuntamente. Ha llamado a todos estos para que el resto, junto con ellos, todos como un equipo, perfeccionemos nuestra labor delante del Señor y podamos crecer conjuntamente. Es más, me gusta cómo sigue adelante estos versículos, ¿verdad? 14, 15 y 16, porque en la Reina Valera dice para que no seamos niños fluctuantes, para que no estemos pues por ahí sin saber de dónde viene ni a dónde va, escuchando cualquier predicación, cualquier doctrina, para que no seamos engañados. Qué precioso es este capítulo, de verdad, para mí al menos ha marcado mi vida, porque ¿cuántos hermanos muchas veces dicen amén a lo que dice el predicador sin profundizar, sin estudiar durante la semana qué es lo que verdaderamente está diciendo, qué texto ha leído, los fundamentos del mismo? Participar de la enseñanza, no solamente adquirirla y repetirla o decir amén porque sí, porque queda bien, porque lo dice el que estudió teología, cuando aquí verdaderamente todos debemos ser teólogos. Más allá de títulos oficiales o no, todos debemos estudiar al Señor, sin entender que Él no es un simple objeto de estudio, porque si no, al final, lo que vas a acabar estudiando es el Dios hecho a tu imagen y semejanza, y no el Dios que te hizo a su imagen y semejanza. Qué bueno que Jesucristo es el que ha constituido este centro de la unidad, es el Espíritu Santo quien garantiza que la Iglesia funcione como una unidad. Y bueno, ya para concluir, pues hay preguntas y aplicaciones que si alguno quiere apuntar o memorizar para reflexionar durante la semana. ¿Cuál es nuestra base doctrinal? No la que está en nuestra iglesia o la que firmáis cuando sois miembros, sino ¿cuál es vuestra base doctrinal personal? ¿En qué aspectos de la cristología, de la neumatología, de la eclesiología, es decir, sobre Jesús, sobre la Iglesia, sobre el Espíritu Santo, sobre todo lo que las Escrituras nos revelan, nosotros estamos entendiendo y las confesamos?
¿Cuál es nuestra base doctrinal? ¿Estamos profundizando de manera equilibrada en todos los aspectos relacionados con la palabra de Dios? Hace ya varios días, incluso creo que ayer también os he comentado, ¿verdad?, que desgraciadamente muchas veces se predica desde los púlpitos un Jesús semidesnatado. Y nosotros necesitamos un Jesús entero. Un Jesús que predique sobre el amor al prójimo, sobre las parábolas preciosas que son inspiracionales, ¿verdad?, pero que también nos hable acerca de la educación, el juicio final, los destinos eternos, la demonología, la neumatología y tantos asuntos que Jesús trata, algunos más que otros. Y si lo hace así, quizás sea porque nosotros también debemos tratarlo así. Pero otro ejemplo también que vemos en la mayoría de las iglesias es que muchas de ellas desconocen prácticamente todo lo referido al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Técnicamente, de hecho, eso era algo que compartía con mis profesores, hay más libros, comentarios y estudios del Nuevo Testamento que del Antiguo. Pero sin embargo hay muchos más libros del Antiguo Testamento que del Nuevo. ¿Por qué? ¿No debería haber más investigación sobre los Antiguos Testamentos por cuanto son más libros, incluso son más densos? Es más, coger vuestra Biblia y ponerlo no en la mitad, sino prácticamente casi al final, y os daréis cuenta que el Antiguo Testamento es así y el Nuevo Testamento es así. ¿Cómo andamos en la nueva vida que se nos ha dado? ¿Entendemos la vida del creyente como un proceso de crecimiento y aprendizaje? ¿O simplemente lo entendemos como un cambio de estado? Antes no creía, ahora creo, y ya el Señor me bendice porque sí. O como vimos ayer en la película, ¿verdad?, la teóloga católica que decía, es que yo pensaba que con solo ser buena ya Dios me iba a cuidar y me iba a bendecir, me iba a dar las herramientas para luchar contra mis miedos, etcétera, etcétera. ¿Somos conscientes de los resultados de la victoria total de Jesucristo en la cruz, de Jesucristo cautivando la cautividad? ¿Cuál es el don por excelencia que tenemos? ¿Qué dones espirituales, además de este don por excelencia, poseemos cada uno? El primero yo creo que es claro. El don por excelencia es el Espíritu Santo. Ahora bien, la segunda pregunta ya depende de cada uno cómo está delante del Señor, averiguando. Por último, hemos entendido que Dios no solo nos llama para la salvación, sino que también nos llama para el servicio. Que el llamado para creer está junto con el llamado para servir, no separados. ¿En qué áreas estás sirviendo en la iglesia? Esta pregunta, que es ya la última, me gustaría matizarla. Porque muchas veces podemos tener la sensación de que los que sirven en la iglesia son los que están acá, los que son visibles, y eso es mentira. De hecho, qué bueno es ver cómo la iglesia en sus inicios dio mucha importancia por los diáconos, y los diáconos en ese tiempo no eran los diáconos que mayormente son hoy en día en las iglesias, que son más bien administradores, y en algunos casos consejeros, fundadores, representantes de la iglesia. En ese tiempo, en los tiempos iniciales de la iglesia primitiva, los diáconos eran los que atendían a las viudas, los que servían a las mesas. Y aun haciendo esas cosas sencillas, debían estar llenos del Espíritu Santo, debían conocer las doctrinas de Cristo, debían tener un buen testimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente el servicio en la iglesia está relacionado con los medios técnicos, o con la alabanza, o con la predicación, o con la enseñanza. También está relacionado con el mantenimiento de la iglesia. La limpieza, el servicio, la preparación de la cena del Señor. También está relacionada con la oración. También está relacionada con el sostenimiento económico de la iglesia, con la ofrenda. Es decir, yo quiero daros este matiz, porque a veces puede dar la sensación de que si no haces nada visible en la iglesia, no estás haciendo nada. Y eso es mentira. Cuando tú estás orando por esta iglesia, por el consejo, por el pastor, por algún hermano enfermo o sin trabajo, tú estás sirviendo en la iglesia. De hecho, el ministerio de la oración es uno de los ministerios más maltratados de la iglesia. ¿Por qué? Porque el ministerio de la oración no es un ministerio visible.
Y por tanto, muy pocos tienen ese ministerio, no de orar alguna vez, sino de mantenerse perseverantes en ello. Hay iglesias además incluso que tienen un grupo de hermanos que vienen a la iglesia a orar antes del culto, por el culto. O que incluso se apartan o durante la predicación internamente están orando para que la predicación sea de bendición. Por tanto, cuando hablamos del servicio en la iglesia, no solamente estamos hablando de los ministerios visibles, los que están al frente, sino que hay muchas formas de contribuir en la iglesia. La oración, la sostenibilidad, el saludarnos unos a otros. Esto también es un punto que a mí me parece muy interesante, porque hay veces que con las listas del apóstol Pablo, de ministerios, dones y frutos, da la sensación de que la iglesia está como muy esquematizada, ¿no? Muy sistematizada, muy organizada, y como que cada uno tiene una función, tiene una sección, y hay un apartado y un subpunto, etc. Y pienso que la iglesia es cierto que tiene su orden, pero a su vez también tiene su relación, ¿verdad? Tiene una colaboración conjunta entre todos. Y aunque en la iglesia pueda haber un pastor o dos pastores, 2 o 3 diáconos, toda la iglesia es una comunidad sanadora. Toda la iglesia tiene el privilegio y el deber de pastorearse. No para competir o andar a espaldas del consejo de diáconos y del pastor, sino más bien para contribuir en el cuidado de la iglesia. Que entre nosotros nos saludemos, que entre nosotros nos preocupemos, nos llamemos, queremos alguna vez a tomar un café, charlemos. Todo eso forma parte de la sanidad. El escuchar a alguien, sin necesidad de atreverte a darle un consejo o aseveración sobre cómo solucionar su vida, créeme que le está haciendo mucho bien a esa persona. Hay muchas cosas en las cuales debemos trabajar. Y sé que muchos de vosotros estáis trabajando. Y también sé que hay otros que quizás no lo estáis haciendo por miedo o quizá por, de algún modo, no sentiros preparados. Yo le compartí a una persona de la iglesia hace unos días que yo la verdad que he sentido un cambio enorme en mí, porque yo era un hombre de ciencias, es más, de matemáticas concretamente. Es más, cuando a veces he ido a visitar a mis profesores de primaria y secundaria, me han dicho, y yo no estoy exagerando ni nada, oye, pero tú no eres profesor de matemáticas, no has estudiado algo de matemáticas. Digo, no, yo estudio teología. Dice, ¿teología? Pero si a ti todo lo relacionado con la lengua y la historia era algo que a ti no te iba, que lo aprobabas, pero que no se te notaba para nada una intención relacionada con estas disciplinas, con estas asignaturas, ¿verdad? A mí tampoco me gustaba hablar en público. Y muchas cosas que ahora hago. Y le compartía a este hermano que si yo he podido cambiar, todo lo demás podemos cambiar. Que incluso hay hermanos analfabetos que han aprendido a escribir gracias a la Biblia. Que muchos de los discípulos de Jesús eran pescadores, gente sencilla, y se volvieron en los mejores teólogos de la historia. Mejores que los que hay ahora. Mejores que los que han habido durante la historia de la Iglesia. Pero también han habido personas como el apóstol Pablo, que antes de convertirse estaban bien preparados. Habían estudiado mucho, tenían un buen trabajo. Y Dios también lo usó de bendición. Con esto, por tanto, concluyo que Dios no solamente transforma vidas, sino que también transforma nuestro carácter. Dios no es Dios tampoco de tímidos. Y os lo dice una persona que ha sido muy tímida, y me considero tímido todavía, aunque estoy aquí todo el rato hablando y no paro. Entonces, nosotros también podemos trabajar en nuestra personalidad, en nuestro carácter, porque Dios quiere y nos llama a salir afuera. Que el Señor nos bendiga, hermanos.